tardes a todos. Este sermón es un sermón especial debido a que ya, como ustedes saben, nuestra serie que estábamos escuchando, en la cual trabajamos durante 6 meses, ya terminó y allí quedó un documento que todos pueden consultar para poder llevar a cabo nuestra responsabilidad, la cual es predicar el Evangelio, cumpliendo aquello que nuestro mismo Señor Jesucristo pidió, lo cual es hacer el esfuerzo de ir y hacer discípulos, usando el Evangelio. Así que en forma regular, durante años, hemos estado enseñando en este lugar lo que está escrito aquí en la palabra del Señor. Hay un texto bíblico que fue entregado a Josué. Dice claramente allí que no debemos de apartarnos ni a izquierda ni a derecha, sino que debemos de mantener siempre el equilibrio y hacer las cosas conforme lo enseña el Evangelio. Durante años hemos tenido nuestra visión aquí presente para que todos nosotros podamos ajustarnos a lo que el Señor tan sabiamente nos entregó hace muchos años atrás. Así que ese es nuestro esfuerzo que hemos hecho, según lo aprendieron hoy en la clase de escuela dominical, y es que todos nosotros hemos ido haciendo el esfuerzo para poder tener la llenura del Espíritu, a diferencia de tantos otros que andan buscando emociones, manifestaciones sobrenaturales, que también son parte de la vida cristiana en el orden que corresponden, pero nosotros entendemos que la llenura del Espíritu Santo es conocimiento, creencia y confianza en la palabra del Señor. Así que hoy es un sermón especialmente en el mes de la familia cristiana y queremos seguir enseñando sobre el tema del camino correcto en el que debe de vivir una familia. Porque existe algo que es común en la vida de las personas. Se deja ver de muchas maneras en lo que dice la palabra del Señor. Hay caminos que al hombre le parece que son buenos. Lamentablemente, el fin de muchos caminos que el ser humano elige, lamentablemente, tú lo puedes ver allí en la misma Escritura. El camino que han elegido muchos es un camino de perdición. En su sentido más estricto, llegará el momento cuando aquellos que han elegido seguir no creyendo a la palabra del Señor se van a encontrar con una gran sorpresa y no va a tener retorno, sino que allí van a permanecer por toda la eternidad. Entonces, si tú quieres mirar, por ejemplo, algunos casos de esto que acabo de mencionar, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas su fin es ruina y perdición. Mira el ejemplo de Israel. Israel es el típico ejemplo de personas que lamentablemente, miraron todo el poder de Dios, miraron toda la grandeza de Dios. De hecho, nosotros decimos que si tú quieres conocer el poder de Dios, anda y estudia el libro de Éxodo. Allí tú vas a poder encontrar todo el poder de Dios manifestado de una forma pero increíble, increíble. Entonces, hay otro caso de un hombre que
todos conocemos, que también, fíjate que él tuvo la bendición de estar allí, al lado del maestro, y tuvo la bendición de ser enseñado correctamente. Lamentablemente, ninguna de las enseñanzas las recibió, más bien las desechó. Y finalmente, la vida de este hombre llamado Judas, tal vez es el caso más emblemático de alguien que lamentablemente teniendo la oportunidad de poder vivir la vida cristiana como Dios manda aquí en su palabra, porque ni siquiera es vivir la vida cristiana de acuerdo al antojo de alguien, sino es vivir la vida cristiana de acuerdo a lo que enseña la palabra del Señor. Judas la desechó y Judas, e incluso, como todos los hombres que han habido, tuvo la oportunidad de arrepentirse. Pero ahí encontramos dos ejemplos muy gráficos. El uno es de Judas, el otro es de Pedro. Pedro de la misma manera, fue un traidor, fue un mentiroso, convivió con Jesús, dijo que era amigo de Jesús. De hecho, Jesús tenía un lugar preferencial para él. Junto con Juan eran discípulos amados. Y el resultado final, tú lo conoces. Pero hay una diferencia en lo que hizo Judas y en lo que hizo Pedro. Judas es el típico arrepentimiento según el mundo que causa muerte. Más Pedro fue conminado, compungido, presionado para poder decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Lo lamentó profundamente y si tú viste la película, que es impresionante esa toma, la película de Mel Gibson, La Pasión, cuando Judas está allí en ese círculo en medio de esa fogata y ve pasar a Jesús, la mirada del Señor, que déjame decirte algo, la mirada del Señor es penetrante, te descubre. Nada se puede esconder del ojo de Dios. Y allí él siente el pesar de su falta de sinceridad en la amistad. No fuiste un amigo genuino, Pedro. Pero él se arrepintió y finalmente se transforma en el gran apóstol Pedro. Uno está en el infierno y el otro está en las glorias del cielo. Dos arrepentimientos. Estaba leyendo sobre Judas para poder fortalecer mi vida y encontré algo que pasa en Alemania. Fíjate que es tan detestable este señor llamado Judas que en Alemania existe una ley que tú no le puedes poner ni siquiera el nombre Judas a un perro. No te dejan por ley, porque es tan detestable el comportamiento que él tuvo. En este mes, hablando sobre la familia, que yo les he instado a ustedes a que estudien Deuteronomio, capítulo 6. Está en el punto exacto donde podemos aprender sobre todo lo que Dios ha hecho, lo que Él pide. Y desde ese punto en adelante podemos entrar a la tierra peligrosa de Canaán. O podemos entrar a este mundo postmodernista, globalista, ateo, agnóstico, secular, demoníaco. Y poder tener la cobertura en base a lo que enseña la palabra del Señor. Por eso el texto que está allí citado dice, sigue, mira qué interesante lo que dice. A mí me encanta cómo el Señor va definiendo bien las cosas. Por eso que cada vez es más sorprendente al estudiar la Biblia encontrar que cada palabra que está allí está puesta en el lugar pero preciso.
pero preciso. Si tú no eres superficial en tu estudio de la palabra del Señor y te das el tiempo de estar allí en el texto sagrado, y si tienes el respeto a abrir este libro y no tratarlo como cualquier libro, sino que al abrir este libro significa que tienes una gran responsabilidad. Y allí es donde vas encontrando estos textos que son extraordinarios, todos puestos en el lugar preciso. Dice la palabra del Señor hablándole a la familia. Dice, sigue todas las direcciones que el Señor te ha dado. No dice algunas, dice todas. Tal vez tú me podrás decir, es que no las conozco todas. No, te está diciendo todas las que conoces ya. Todas aquellas en las cuales tú estás notificado. Aquellas que son una repetición constante. Fíjate que hoy me dio tanta tristeza el ver la hora de la oración. Es algo lamentable. Una vez vi allí en Facebook un concierto, una fila enorme de gente. En el otro lado, en el mismo lugar, había un templo y era el día de oración. Tú conoces la comparación. Una larga fila para disfrutar de la sensualidad a la cual hoy el Señor nos enseñó. Dice, no os embriaguéis con vino. Y hay algunos que lo ponen allí literal, pero hay un sentido espiritual en que nos está diciendo, no vivas una vida sensual, emocional. Más bien llénate del Espíritu. Y hay algunos que se confunden y comienzan a hacer cosas como, por ejemplo, los que siguen a la risa santa. ¿Ustedes han estado alguna vez con esa gente? Oye, yo les digo, vayan alguna vez a siquiera mirar para ver qué locura más grande. Y lo hacen en el nombre de Dios. Es un desastre. Entonces Él dice, mira, sigue todas las direcciones que el Señor te ha dado. Bueno, nos entregó este libro, por ejemplo. Este libro que durante años lo hemos venido estudiando en esta congregación. Porque en esta congregación ocupamos mucho tiempo. Por eso que tenemos nuestro texto lema. Allí dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para todo lo que está allí, enseñar, corregir, instruir, redarguir en la verdad. A fin de que el hombre de Dios, es decir, nosotros los salvados, podamos vivir conforme al propósito de Dios. Sigue todas las direcciones, todas las instrucciones que el Señor te ha dado. ¿Sabes cuál es el resultado? Te pido un favor, ¿le puedes subir un poquito más al volumen? Por favor. El resultado es este. Si tú sigues las cosas que Él te ha enseñado, por eso la importancia de estudiar la palabra. Estas semanas se estuvieron estudiando lo que Carmen leyó, muy interesante, sobre el tema del juicio a las naciones. Y allí aprendiste claramente que llegará el momento cuando algunos van a ser derecha, otros izquierda. A todos se les pidió lo mismo. Algunos lo hicieron, otros no. Los que lo hicieron, venid benditos de mi Padre, entren a las glorias del cielo. A los que no lo hicieron, váyanse al lago de fuego por toda una eternidad. O sea, así de simple, no hay nada complicado. A mí me encanta Dios que Él es tan transparente en enseñarnos. Él no se anda con cosas escondidas, nebulosas. No, Él dice esto. Hay un gran elemento que pesa sobre los seres humanos, el cual es la desobediencia. Entonces, nosotros durante muchos años hemos estado estableciendo verdades que se desprenden de aquí, de la eterna palabra de Dios. Muchas de estas verdades ya son conocidas por todos nosotros e incluso muchas de estas verdades son practicadas por ustedes. Sin embargo, qué bueno es recordar.
recordar de la manera como el apóstol recomienda, porque el apóstol él lo dice. Dice, por lo demás, hermanos, dice, siéntanse contentos en el Señor. Y él dice, lo mismo que pienso yo. Yo tengo materias que la he repetido aquí con ustedes no una vez, 5, 10, 15 veces. Pero a mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, porque yo considero que en la medida que ustedes lo aprendan, entonces eso les brinda a ustedes seguridad, confianza. Es lo que yo quiero como pastor de esta iglesia. Quiero que ustedes vivan confiados. Hace muchos años atrás yo les enseñé toda la carta del apóstol Pablo a los romanos. Dediqué mucho tiempo. De hecho, encargué a Irma para que ella continúe enseñando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Porque esa carta tiene una particularidad muy especial, es que cuando tú la estudias diligentemente, te deja en una posición tal en donde ahora tu vida queda, según tú creas, queda totalmente consagrada a Dios. Y no andas allí entre medio que hago, que no hago, que creo, que no creo, sino que efectivamente desprendimos de allí una frase que es emblemática. Dice, el último paso que voy a dar en mi peregrinaje es que voy a ser glorificado juntamente con Cristo. Es decir, voy a estar en la gloria. Hoy lo vivimos por fe. Juntamente con Cristo estoy allí en la gloria, por fe. Entonces, siempre estaré listo yo para recordarles a ustedes todas estas cosas, aunque ustedes ya lo saben, dice el apóstol Pedro, y ustedes han sido confirmados en la verdad que está presente. ¿Cuál verdad está presente? Nuestro libro amado, la Biblia. Sabemos ya que tiene cosas como, por ejemplo, 2 testamentos, que son 2 pactos, que tiene un total de 66 libros, que está dividido en secciones, que su orden no es cronológico, sino que es temático, y que allí en el comienzo aparecen todas las cosas en un desarrollo, pero extraordinariamente genial, y cada una de esas partes que van recorriéndose, entonces cada una de ellas, cuando yo le veo el sentido de revelación de Dios, entonces yo creo que es verdad, y me voy sumando, como les expliqué el jueves, yo me voy sumando a cada uno de sus espacios. Yo creo firmemente que hay un principio de todas las cosas, y en el principio de todas las cosas estuvo Dios. Yo lo creo. Y desde ahí en adelante viene mi desarrollo hasta llegar, como lo dije también el jueves, dije Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21. Todo lo creo. Entonces, nuestro libro amado, podemos ver el desarrollo de nuestro rescate. Aquí es donde Dios dio instrucciones específicas, muy claras respecto a cómo se deben de hacer las cosas. Mira, si te estás equivocando es porque no crees. Y si te estás equivocando es porque no conoces. Si te estás equivocando es porque no has llegado a confiar. Entonces la vida errática, dudosa, es un problema que no es de Dios, porque Dios nos ha dado instrucciones específicas. Él dice, a nosotros nos dice, mira, Moisés, así es como tienes que hacer las cosas. Por ejemplo, ha sido tan paciente Dios con nosotros, y Él lo muestra en un ejemplo que es clásico. El ejemplo que todos conocemos comienza con Matusalén. Cuando nace Matusalén, entonces Dios dice, este niño se va a llamar Matusalén. Fíjate qué simple, se va a llamar Matusalén. Pero el nombre de este niño significa que cuando él muera, entonces va a suceder. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a suceder eso que durante todo ese periodo de tiempo comenzaron a predicar y a enseñar.
Fue tan grande la misericordia de Dios que ustedes bien saben. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969 años. Durante 969 años estuvo diciendo el juicio que venía a la tierra. Misericordia de Dios, hablando de que vendría una catástrofe en forma progresiva con el paso de los años. Mira, valora esto para que puedas tú rescatar lo bondadoso, lo bueno de Dios y la responsabilidad que tienes, porque están pasando los años y déjame decirte algo, no estás creyendo. Y se deja ver, te lo vuelvo a decir nuevamente. Me pareció trágico lo que pasó hoy en la oración. Trágico. Pero no es la primera vez. Esta es la vez número 1000 que ocurre lo mismo. Dios comenzó a entregar un mensaje de la misma manera como en los días de Noé. Y en ese mensaje Él comenzó a dar muestras muy precisas de lo que se estaba anunciando. Y allí Él comenzó a dar ejemplos que son pero evidentes. Es decir, después durante 120 años, fíjate la data de tiempo, no estamos hablando de un día, estamos hablando de 120 años. Estuvo anunciando Noé que vendría un diluvio. Pregúntate esto, ¿creyeron las personas teniendo la información a la vista? ¿Creyeron? No creyeron. No creyeron y entonces, habiendo pruebas y recibiendo enseñanzas que son pero específicas, bien preparadas, trabajadas durante horas, que se desprenden todas del texto bíblico. Entonces, hoy también las personas, ¿creen hoy las personas dentro de un matrimonio lo que corresponde hacer en la vida matrimonial? No creen y siguen viviendo igual. ¿Creen las personas lo que enseña la Escritura para poder vivir en una familia saludable? ¿Creen las personas para poder estar sirviendo en una iglesia con la responsabilidad de vivir en cada uno de los planos en una vida de santidad? ¿Creen hoy las personas en practicar la obediencia en forma inmediata y en forma completa? Las instrucciones que Noé, las instrucciones que recibe la iglesia, no hay ninguna diferencia. Las instrucciones que recibió Noé y las instrucciones que fue o que ha recibido la iglesia durante todos los siglos. En el caso de Noé, él fue ejecutando, mira, escúchame bien, él fue ejecutando con mucha precisión todo lo que se le dijo que tenía que hacer. El mensaje que se le entregó, la predicación que escuchó, entonces él hizo que eso fuera la forma, su estilo, como él va a vivir. Y entonces allí él comenzó no solamente a obedecer, sino que comenzó a enseñar. Y él, eso que recibió Noé, entonces él lo modeló y lo trascendió a su familia. Vivió y fue parte de una familia transparente. Fue él el líder que hizo que su esposa, que sus hijos permanezcan en el camino que Dios les mandó. Mantuvieron la visión, fue guardado y dice la Escritura claramente, el apóstol Pedro dice que cuenta la historia allí, bien interesante como la cuenta, pero yo rescato algo que él menciona allí. Mira lo que él dice. Fíjate qué interesante. Dice que Noé fue un pregonero de justicia. Pregonero de justicia. Fíjate que hemos hablado sobre la justicia. Hace 3 semanas atrás tuvieron todo un estudio sobre la justicia en la que debemos vivir. Y este hombre, pregonero de justicia, es aquel que hizo lo que se le mandó hacer. Fue aquel que lo hizo en el momento en que correspondía hacerlo. Fue aquel que lo hizo de la forma como tenía que hacerlo.
Si uno no entiende eso y si uno no lo lleva a cabo, entonces aparece Cristo diciéndonos, oye, escúchame bien esto, si tu justicia no es mejor que la de los escribas y fariseos, estás condenado. Estás condenado, ya. Por eso cambia tu manera de vivir. Entonces, la gente nunca podrá decir, a mí nadie me dijo, yo nunca supe. Cuando estén en el lago de fuego, rechinando sus dientes, apretándolos y con mucha rabia, van a reconocer lo que reconoció el rico. El rico dijo, oh, ahora entiendo, pero ya no tiene vuelta. Pero siquiera denme la oportunidad de volver para decirle a mis hijos, decirle a lo mejor a mi esposa, que todo esto que está en la palabra del Señor es verdad. Debes de obedecerla. Quiero destacar en este tema de obediencia al mandato de Dios en la vida de este personaje. Y él lo muestra y a mí me parece el desarrollo de toda la idea de redención, me parece extraordinariamente interesante porque parten haciendo Matusalén, le ponen un nombre que es símil a lo que va a pasar. La gente sabía que cuando él muera algo va a pasar. Y lo cuidaban a Matusalén, pues Matusalén fue el personaje tal vez más cuidado, porque el día que muera Matusalén algo va a ocurrir. Bueno, después comenzaron a dar los pormenores de lo que va a ocurrir. Entonces allí es cuando aparece el mensaje y dice claramente, dice, mira, esto es lo que tienes que hacer Noé. Recuerda, estamos hablando de la familia. Esto es lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que vas a hacer? Dice, el mandato de Dios en el caso de la construcción del arca fue que por parte de Noé, cuando escuchó el mandato, él y su familia cumplieron cada uno de ellos con precisión muy exacta. Tal vez siempre se menciona a Noé, pero Noé tenía una esposa que también se salvó. Y Noé también tenía hijos que estaban en sujeción. Es decir, la sujeción tiene que ver con cooperativismo y con voluntad. Es decir, ellos durante 120 años cooperaron en la construcción de esto que era para ellos la redención. Entonces ellos en forma, mira, por eso te digo yo, las cosas que Dios manda se deben de cumplir, pero con extraordinaria precisión. No como a uno se le ocurre, no como uno cree, no como a mí se me antoja. No, así no funciona el orden de Dios. Porque la gente, por favor, mira, la gente tiene ideas que son medias parecidas. De hecho, nosotros hemos aprendido que la desobediencia que no se lleva a cabo en forma inmediata es desobediencia. O sea, no hay ningún margen de error. Y allí es donde nosotros tenemos que pelear. Por eso que dice Pablo, dice, esta es una batalla, es la batalla de la fe, tienes que estar seguro, ordena tu tiempo, el día domingo es el día del Señor, entonces no es el día de trabajo en donde tienes que levantarte a las 4 de la mañana para correr a tu empresa, no, te puedes levantar más tarde porque 20 para las 10 el templo está abierto y es la hora de la oración. ¿Complicado? ¿Se les complicó eso? ¿Ah? ¿No? ¿Por acá? ¿Se les complicó eso? Ay, pastores, que el desayuno, ay, que usted supiera. Me dijo un día, ¿se acuerda? Me dijo, pero es que yo me levanto a las 4 de la mañana. Sí, pero te levantas a las 4 de la mañana de lunes a viernes, ¿cierto? Sí, pero es que la escuela dominical comienza a las 10. ¿Y? Si te levantas a las 4, el día domingo puedes dormir. 5, 6, 7, 8, 8 y media. Levántate, te das un buen baño, tomas un buen desayuno y vives aquí nomás. Vives a, creo que 4 millas. Insistió tanto que me tuve que decirle, ok, entonces déjame aclararte esto.
El hecho que tú no estés cumpliendo los mandatos que el Señor te ha pedido como miembro de esta congregación, parte del batallón de Cristo que vamos peleando las batallas. Entonces, ¿tú me estás diciendo que tu trabajo es un problema? Sí, porque yo tengo que descansar. No se me ocurrió nada más sabio que decirle, ok, mira, vamos a hacer lo siguiente. Doblemos la rodilla aquí, pongámonos a orar para que el Señor te quite tu trabajo. ¿Cómo es tu problema? No, pues se enojó. Todavía está enojado porque se llegó a ir de la iglesia. Pero mira qué interesante, yo quiero que valoren esto. Yo he dedicado mucho tiempo a examinar esto, ponérselo de la manera más simple. En la construcción del arca por parte de Noé y su familia cumplieron cada uno de ellos, papá, mamá, hijos, nueras. Oh, las nueras también. ¿Cómo están las nueras? ¿Hay nueras acá? Las nueras también se sumaron. Y ellos allí, ¿es cierto? Vamos a la casa del Señor, mi querida suegra. Se sumaron, trabajaron, construyeron. Pero lo hicieron con tanta precisión porque el mandamiento es preciso. Por eso que yo te digo, los modelos de Dios hay que seguirlos. Él dice claramente, mira, el alto 30 codos, el ancho 50 codos y el largo 300 codos. Los materiales que vas a usar no son cualquier material, es gofer y es brea. Lo vas a hacer brea por dentro y por fuera. Y lo vas a hacer de 3 pisos con una ventana a 1 codo de elevación de la parte de arriba y lo vas a hacer todo exactamente como Dios te lo pidió. ¿Lo hicieron así? ¿Sabían ellos lo que... Habían incógnitas, muchas incógnitas, porque por ejemplo, uno podría hacer evaluaciones y podría haber dicho, oh, no, es que la madera de gofer tiene complicaciones y que a lo mejor es muy dura, que no sé qué. Pero ellos dijeron, no, Dios dijo gofer es gofer. Fíjate que con el paso de los siglos, hoy, cuando estudiamos a través de gente que estudia todo esto de las maderas, se ha encontrado que la madera de gofer tiene una particularidad muy especial que en esa época no conocían. Ellos no sabían que el gofer con el contacto del agua se expande. Entonces una orden tan simple de Dios, gofer, júntala, pero en la juntura ponle brea, por dentro y por fuera. Entonces cuando el agua comenzó a caer, comenzó a tocar el agua, la madera, y la madera se expandió porque el gofer tiene esa característica que se expande. Y los sellos ocurrieron y el agua nunca entró. ¿Sabía Noé eso? No. Noé obedeció a Dios. Qué interesante. Por eso que es un tema de obediencia. Resultado, tuvo resultados excelentes. Vino el diluvio, apretó las junturas de brea por la expansión de la madera y comenzó a flotar 40 días y después terminó en la parte tormentosa, terminó después de 150 días, llegaron a la tierra seca y allí pudieron comenzar de nuevo. Déjame decirte algo muy importante, un detalle. Esto, escúchalo bien, por favor, escúchalo bien. Ya es por 1000ª vez que te digo lo mismo. Quienes no se sumaron a hacer la voluntad de Dios, vino el agua y se los llevó a todos. Allí están hoy en el Hades, en el infierno, menos los que siguieron las órdenes de Dios. Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras, su familia se salvó. Si yo te pregunto, ¿quieres tú que tu familia se salve? Pues entonces sigue todos los mandamientos de Dios. Todos. Noé y su esposa caminaron como familia en obediencia precisa, exacta. Ellos anduvieron por el camino correcto, practicando los mandamientos que Dios les había mandado. ¿Tú crees que a ellos no llegó la gente a decirles cosas? Si ellos estaban construyendo en un lugar en donde no estaba el océano. Ellos estuvieron construyendo incluso cuando la gente no conocía lo que era la lluvia.
Y hablaban de una lluvia que va a caer, un diluvio que va a inundar y toda la tierra, y vénganse y ayúdennos, y vente aquí, y por favor levanta los brazos. Pero no quiere. Los padres deben conocer la voz de Dios. Los padres deben de tomar las decisiones de obedecer el mandato divino. Ya con los años de vivir en el Evangelio, recién yo preguntaba, ¿cuántos años? Tantos años. ¿Cuántos años? Tantos años. ¿Cuántos años? Bueno, después de todos esos años es bíblico. Después de vivir tantos años escuchando la palabra del Señor, reuniéndome en su templo, entonces yo debo de vivir bajo este concepto. En mi vida debe de estar eso ya en forma tan natural, la cual es que cada vez que Dios habla, yo ya digo, heme aquí. Aquí estoy, Señor, dispuesto. ¿Qué me puedes decir de nuestra experiencia de fogata en la playa? El heme aquí es ser conocedor de la voz de Dios. El heme aquí es obedecerla en forma inmediata y completa. El heme aquí es tomar cada día, en cada circunstancia, determinaciones siempre bíblicas. Durante 12 años ha sido el frontal en nuestra congregación. Durante 12 años ha sido el frontal en nuestra congregación. Escucha este texto bíblico, es para ti. Encomienda a Jehová tu camino. Espera en Él y Él hará. Eso no es facilismo, porque el camino tiene que ser conjugable con la voluntad de Dios. El encomendar a Dios es encargarle a Él que haga algo. ¿Qué es lo que tú quieres que Él haga? ¿Qué es lo que tú quieres que Él haga? Lo que tú no puedes hacer. ¿Qué es lo que no puedes hacer? Ponte a pensar, ¿qué es lo que no puedes hacer? Porque hay cosas que nosotros sí podemos hacer. Yo no puedo pedirle a Él que por favor a las 8:30 de la mañana le mande un ángel y me ponga aquí en el altar de rodillas. No, pues eso lo puedes hacer tú, ¿o no? Pero sí yo le puedo pedir a Él que salve a mis hijos, que yo no lo puedo hacer, que restaure mi familia. El encomendar a Dios es encargarle a Él que haga algo que tú no puedes hacer. Es ponerme bajo su amparo. Pero eso tiene una connotación previa. Salmo 91 es interesantísimo lo que dice. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. No es aquel que cuando Él provee todo para poder meterme bajo sus alas, en un cuidado providencial, yo me arranco de Él. Porque allí opera aquello que Él dice claramente, dice, mira, 12 años, he intentado ponerte bajo mis alas y no has querido. No has querido. Tal vez el encargo más citado, yo lo estaba mirando estadísticamente, fíjate que el encargo más citado durante este tiempo es el Salmo 91. En todo este tiempo de nebulosa, conflictos, cosas extrañas,
La gente ha estado pidiendo y diciendo: tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, líbrame por favor de todo lo que está ocurriendo. Manténme seguro, libre de la peste destructora. Así ora la gente. Algunos abren la Biblia y la dejan ahí en su mesa de velador. Miré una vez una Biblia que entré a visitar una persona, estaba abierta en el Salmo 91, estaba toda sucia ahí. Entonces ella dice: no, es que yo la tengo abierta ahí porque es lo que me brinda seguridad. ¿Qué te brinda seguridad? ¿La Biblia abierta? Dice: sí. Es un amuleto. ¿Tú sabes lo que dice Jeremías 31:33? Es algo maravilloso. Él dice claramente, dice: yo escribiré mis leyes en tu mente y en tu corazón para que te acompañen siempre. Encomienda a Jehová tu camino, dice la persona salvada, para pedir que Dios lleve a cabo la acción de ayudarme en el camino. Y yo lo pido porque yo, como salvado, sé que lo que estoy pidiendo es lo correcto. Hago un pedido a Él conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por eso dice claramente Noé, pregonero de justicia. Cuando tú pregonas la justicia, cuando tú vives en la justicia, allí lo dice claramente. Entonces tú tienes la libertad de poder pedir y encomendar a Dios. Allí es donde no aparece ninguna duda. Yo he estado lidiando con esto, porque yo veo que las personas pueden afirmar y pueden decir, desde antes que aparezca la revelación de Dios y que se cite el 1:1, la gente, uno le pregunta, le dice: ¿tú crees que todas las cosas comienzan en Dios? Y la gente dice: sí. E inmediatamente, cuando comienza la redacción y comienza el desarrollo de los planes de Dios, se caen inmediatamente, como ocurrió allí con los dos seres creados. Aparece la tentación, no la logran identificar y trae un discurso, trae una plática que no es condescendiente con la palabra, y entonces toman una determinación que no es la correcta y ahora se levantan contra la autoridad de Dios. Esa es la historia de la humanidad. En contra de lo que enseña la palabra del Señor, después de haber dicho que todo comienza en Dios y las cosas terminan en Dios. Quiero pedir algo conforme a la voluntad de Dios, es porque vivo en su justicia. Por ello es que yo no tengo ninguna duda y no tengo que estar recurrentemente volviendo a pedir, volviendo a pedir, volviendo a pedir. No. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo es que no tengo ninguna duda que Dios va a actuar, porque lo que está encomendando a Dios es conforme a su verdad y de acuerdo a su nombre y de acuerdo a lo que el Evangelio enseña. Entonces no son vanas repeticiones. Si no es así, entonces pide mal. Son oraciones no contestadas, son vanas, es un pedido ciego. Por eso que es tan importante creer esto. Fe y obediencia están interconectadas. ¿Entiendes eso? Fe y obediencia están interconectadas. Fe es la que viene por el oír de la palabra. Obedecer tiene que ver con lo que indica la palabra. Y la acción que yo realizo es la acción del salvado en base a lo que la palabra me pide, me enseña, me solicita. Fe y obediencia están interconectados. Déjame decirte algo que es obvio. Cuando una persona confía en alguien, hace lo que ese alguien le dice. ¿Cierto? Sí. Si no hace lo que alguien le dice, significa que no confía en él.
Póngase en esos planos. Si a mí Dios me dice lo que tengo que hacer y yo no lo hago, ¿qué estoy diciendo a viva voz sin que pronuncie nada? Con el ejemplo. Es que no confío. Y una persona que no confía en alguien es porque no lo conoce. Fíjate la cosa, sí, es bien como transparente, es como obvio. La Biblia dice que si nosotros seguimos las direcciones de Dios en obediencia, seremos felices. La Biblia dice que si nosotros seguimos las direcciones de Dios, vamos a vivir más. La Biblia dice que si nosotros seguimos las direcciones de Dios, vamos a ver a nuestros hijos y vamos a ver la paz en nuestro hogar. Eso dice la Biblia. Cambiemos eso entonces, borremos eso y digamos otra cosa. O digámosle que yo no creo en esto. Obediencia es la clave detrás de todas las promesas. A mí me encantó, fíjate que la primera promesa que da Dios la da a la familia y específicamente a los hijos. Allí dice claramente, dice, hijos, haz lo siguiente. Yo pregunté el otro día allí, porque de pronto uno que se cree adulto o es adulto, entonces dice, la palabra hijo como que ya no está conmigo. No, mi mamá todavía vive, tiene 94 años, por lo tanto todavía soy hijo. Y yo les pregunté a ustedes y le dije, a ver, ¿cuántos hijos hay acá? Casi todos levantaron la mano. Entonces la promesa es para todos. Y la promesa dice claramente, fíjate, qué extraordinaria promesa. Hijo, honra a tu padre y a tu madre. El resultado de hacerlo, te irá bien en la tierra donde vives. Tendrás una larga vida. ¿Cuál es la larga vida que vamos a tener? ¿Cuál es? La larga vida es que nosotros vamos a vivir más allá de la muerte, porque la muerte simplemente es el vehículo que nos lleva al hogar, y nuestro hogar no es el de condenación, nuestro hogar es el de bendición eterna. Por honrar a tu padre y a tu madre. Tantas promesas que tiene Dios y nos la ha dado por su sola gracia. Estuvimos analizando el día jueves y es algo que ustedes deben de aprender, porque siempre nos debemos de estar evaluando. Hemos hecho allí ese cuadro que desarrolla las cosas para poder entender y tener una estructura, tener allí una fortaleza en la cual nosotros estructurar nuestra vida. Entonces Dios nos ha dado promesas por su sola gracia, porque ninguno de nosotros merecía nada. ¿Qué merecíamos nosotros? Ni siquiera haber existido, porque el decreto ya estaba dictado y el decreto decía, todos tienen que morir, no hay justo ni aun uno, se acabó el mundo. Dios lo ha venido diciendo muchas veces. Lo hizo con los antediluvianos, sí, ellos tuvieron la oportunidad. Y yo estaba leyendo a un autor que dice algo bien interesante sobre este llamado o sobre esta afirmación que aparece ahí en el capítulo. Dice, los hombres comenzaron a invocar a Dios. ¿Sabe cuándo comenzaron a invocar a Dios? Comenzaron a invocar a Dios cuando Noé les dijo un día en un mensaje inspirado y les tocó sus emociones y allí se pusieron a construir el arca. Pero pasados los días, como era un mensaje recibido por ellos, por emociones, entonces la invocación a Dios no era cierta, era emocional. Era emocional. Porque tienen serias dudas en lo que enseña la Escritura. Todas las gracias y todas las misericordias en las cuales Él nos ha dado y en la cual nosotros podemos vivir la vida a plenitud. ¿Podemos vivir la vida a plenitud en un matrimonio? Yo pensé que se iba a caer el cielo. Sí podemos. Podemos vivir la vida en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, haciendo todas las cosas como corresponde. Podemos disfrutar de sus promesas.
¿Cuándo las vamos a disfrutar? Cuando seguimos las instrucciones, cuando seguimos las direcciones de Dios, la que Él ha dado para cada gracia, para cada misericordia. Y cuando nosotros lo hacemos en perfecta obediencia. No hay otra fórmula. Allí es donde nosotros tenemos que ser honestos. Y cuando tengas eso que no se puede dormir, insomnio. Cuando tengas insomnio ahí, quédate pensando y hazte una evaluación. Métete en tu corazón, en tu mente y comienza a decir, en esto lo voy a corregir. Podemos hacer evaluaciones de cómo nosotros actuamos en nuestra relación matrimonial, familiar, eclesial, laboral. Yo estaba acordándome de uno, es un bandido cristiano, cretino. Yo me acordaba de él porque una vez hicimos una evaluación y estábamos conversando. ¿Cómo actúas tú en tu trabajo? Y descubrimos lo siguiente. Descubrimos que él cada día de su trabajo, por ejemplo, se sacaba un paquetito lleno de clavos. Se los llevaba. Pero también descubrimos cuando visitamos su casa de esta persona que trabajó en las tres torres más lindas que hicieron en la ciudad de Viña del Mar, frente al mar, las torres del Pacífico creo que se llamaban. Hicieron 3 torres, pero oye, fenomenal. Toda la grifería, todos los artefactos sanitarios, puertas que pusieron allí, eran de la mejor calidad. Y cuando fuimos a la casa de él, tenía todo allí. Cristiano. Déjame mostrarte otro ejemplo bíblico para que vayas entendiendo que esto tiene que ser verdad. Con pocos aspectos que son difíciles de creer y aceptar, pero llevarlos a cabo como Dios manda trae una enorme bendición. Todos conocen a Josué y la conquista de Jericó. Josué en el capítulo 6, allí aparecen cosas que nos hacen pensar que muchas veces Dios nos manda a hacer cosas que no entendemos al comienzo y además parecen ridículas. Porque en nuestra lógica humana es poco probable que ocurran de la forma como se nos está pidiendo. Pero eso es lo que está queriendo hacer Dios, llevarnos a planos de obediencia completa. Hay un requisito que es muy importante, es que debemos de conocer la voz de Dios y debemos de vivir en el estado del heme aquí para que nuestra obediencia sea completa. A mí me encanta lo que enseña el apóstol Pedro. De hecho, yo estaba conversando con un amigo el otro día y yo le cité en mi conversación lo que enseña el apóstol Pedro. Y él quedó impresionado, nunca lo había escuchado. Se fue a su casa, buscó el pasaje bíblico y le encantó. Dice, pastor, eso que usted dijo cambió mi vida. Literalmente cambió mi vida. Todas las cosas. No dice alguno, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya se te fueron dadas. ¿A dónde? No, ya se te fueron dadas. Entonces eso que tú recibiste ahora comienza a agregar. El resultado de ello es que vas a llegar a un punto en donde nadie podrá decir nada de ti. Vivirás conforme al propósito de Dios. La cosa es, obedece inmediatamente. No lo hagas como Abraham. Abraham se le dijo, sal de tu tierra. No conocía la voz de Dios. Y este capítulo de Josué y la conquista de Jericó también parecen cosas ridículas. ¿Qué fue lo que le pidió Dios a la nación? A Josué específicamente. Que cada día den una vuelta. Que el 7º día den 7 vueltas.
Y que solo el séptimo día, solamente ese día, tocaran las trompetas, y cuando tocaran las trompetas, el pueblo comenzara a alabar a Dios, a bendecir el nombre del Señor, a glorificar a Dios. Y cuando comenzaron a hacer conforme al plan, entonces lo que ocurrió, ¿qué fue? Los muros cayeron. El único muro que no cayó, o la parte del muro que no cayó, ¿cuál fue? Lo de Rahab. Y él encarga para que tú veas que Dios no se olvida. Y él encarga y le dice a los soldados, le dicen, vayan allá a la casa de esta mujer. Todo tiene sentido, hay que conocerlo, pero hay que sacar el principio que está allí, aplicarlo a la vida y llevarlo a la acción. Si no, nada va a ocurrir. Abraham comenzó a cometer errores. Lo que yo aprendo de allí es, Abraham, no te retrases, no esperes, no lo dejes para mañana, no lo dejes de lado, no pongas excusas. No te enojes, por favor, Abraham. Simplemente hazlo ahora, no lo hagas más tarde. ¿Sabes por qué? Porque la obediencia tardía es desobediencia. Abraham, cuando llegó a entender que es el ánimo del Espíritu Santo para todos nosotros, cuando él llegó a entender, y ahí es donde nosotros hace años atrás aprendimos sobre el heme aquí. El heme aquí es la palabra que es como una oración, es un convencimiento cabal. Cuando la persona lo expresa es porque conoce la voz de Dios y sabe que Dios es bueno y sabe que Dios jamás le va a pedir algo que no corresponde. Y esto que Él me está pidiendo que yo haga tiene un agregado que es extraordinario. Esto que Él me está pidiendo que yo haga me va a traer bendición. Así lo creyó él. Y cuando llegó allí a pedirle, él dice, heme aquí. Está diciendo, lo que tú me pidas, lo voy a hacer. Lo que tú me mandes, lo voy a hacer. Todavía no le pedía nada. Y cuando le pide algo que a vista de nosotros es como catastrófico. Porque el pedido es, anda y sacrifícame a tu hijo, tu único hijo, a quien amas. Llévalo allá a la montaña y mátalo. ¿Qué dijo Abraham? Muy de mañana se levantó, cargó su burrito, puso la leña, cargó el cuchillo, le dijo a Isaac, vente hijo. Se fue con sus criados, miró el monte, le dijo a ellos, yo y el muchacho volveremos. Llegó al lugar, preparó todo, amarró al niño, puso la leña, levantó el pedernal y el ángel del Señor le dijo, no, Abraham, ahora yo sé que tú temes a Dios. ¿Lo sabía Dios? Oh, sí lo sabía. Él nos dice cosas y expresiones para que nosotros nos convenzamos, pero Dios nos conoce. Obedece a Dios completamente. No digas, voy a creer esta parte, pero la otra no. Me gusta este mandato, pero el otro no me gusta. Voy a seguir este, pero no voy a seguir aquel. ¿Sabes lo que es eso? Es lo que yo he venido repitiendo estos días. Tú dijiste que todas las cosas comienzan en Dios. Y Dios comenzó toda su revelación en Génesis 1:1 y termina en el 22:21. Y todo lo que hay aquí es verdad. Entonces, ¿por qué dudas? ¿Qué estás esperando? Duda es inseguridad, incredulidad. Vivir en la duda es una vida dubitativa, es alguien de doblado ánimo. El apóstol Santiago dice claramente, el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Palabra fiel es esta, toda escritura es inspirada por Dios. En estas cosas dice, quiero que insistas con firmeza. Yo no me cansaré de enseñarles para que los que creen en Dios hagan esto. Procuren ocuparse en buenas obras. En buenas obras. ¿Será el matrimonio una buena obra? ¿Será
Es la institución por excelencia. Tus hijitos. Mira las nueras de Noé. Qué muchachas más encantadoras. Allí no existía la palabra suegra. Déjame decirte estas palabras finales. Si puedes poner la música, por favor. Lo he enseñado, es la tercera vez. Tal vez te parecerá aburrido o el pastor de nuevo con lo mismo. Te las enseñé el jueves, te las enseñé hoy y quiero volvértelas a decir. Este es el camino de Dios. En el camino de Dios no se toman decisiones emocionales. En el camino de Dios se toman decisiones por convicciones profundas, arraigadas allí. Son el fundamento de mi vida. Nadie me moverá del amor de Dios. El apóstol dice, no vivan vida sensual. La familia no vive una vida sensual, emocional. La familia no vive de acuerdo a sus criterios e ideas. Porque cuando viven de acuerdo a esos criterios e ideas que no son bíblicos, entonces hay disolución. Nada se concreta, todo es de doblado ánimo. Viven por emociones. Las convicciones y las prácticas de valores están ausentes, nunca han sido establecidas. La vida sensual tiene apetitos carnales, no es buena. La recomendación para la familia es esta: sean llenos del Espíritu Santo. Llenos. No es aquello que las iglesias buscan. Yo he estado en iglesias donde se llevan horas ahí de rodillas, que gritando, que saltando, y queremos que nos llenes de tu Espíritu. No, pues nunca los van a llenar, pues si eso es una locura, porque la llenura del Espíritu Santo es... Este es el trabajo del Espíritu. Darnos dones, trabajar con nuestros talentos, formar en nosotros el fruto del Espíritu. Lo hace por medio de la palabra. Mientras más Biblia conozca y mientras más Biblia aplique, entonces usted va a estar lleno del Espíritu. Amplio conocimiento de la verdad. Y entonces allí es donde, con el amplio conocimiento de la verdad, lo que va a usted practicar es la justicia de Dios. ¿Qué hace eso? Hace que nosotros tengamos un comportamiento hasta festivo. Entre nosotros una relación interpersonal que contempla salmos, himnos, cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Te acuerdas que te lo expliqué recién? ¿Por qué en el corazón? Porque del corazón fluye todo. Todo aquello que tú dices, el corazón. Si tu corazón no está transformado y lleno de la palabra del Señor, entonces ¿qué sale de tus labios? Den siempre gracias a Dios en todo. Las familias cristianas deben dejar ver las características de la llenura del Espíritu. Esa es la que muestra los frutos del Espíritu formados y establecidos. Se manifiestan por medio del carácter y la personalidad. ¿Dónde se manifiestan? En todas las gracias que Él nos ha dado. Me dio un matrimonio. Conozco yo que mi matrimonio es una institución divina y allí ella y yo somos importantes. Eso lo hemos establecido, un compromiso permanente. Nos escuchamos y nos ponemos de acuerdo. Y nuestra intimidad no es una intimidad que solamente contempla
cuerpo, sino que estamos unidos emocionalmente. Cuando ella llora, yo lloro. Cuando ella ríe, yo río. Cuando ella sufre, yo sufro. Estamos fusionados. Mi familia, sujetos. Vive conforme a lo que has aprendido. Camina por este camino de bendición. Todo está allí edificándose con un cimiento espiritual. La Biblia dice que las familias se edifican sobre cimientos espirituales, no sobre cimientos psicológicos ni cimientos emotivos. La Biblia dice que lo más importante en un buen matrimonio, en una buena familia, es el amor hacia Dios por encima del amor a uno mismo. ¿Recuerdas tú la pregunta en nuestro gráfico de desarrollo de la conciencia de la vida del salvado? Porque si usted es salvado por medio del conocer, creer y confiar en Jesucristo y su Evangelio, entonces el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, Él vive en mí. Y entonces Él es el que me dio dones, Él es el que me conoce, y ahora yo los estoy practicando, y cada manifestación está siendo adornada por el fruto del Espíritu, que está formado donde el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad. Se muestran allí los talentos que uno tiene. Entonces la vida se vive de manera correcta. El matrimonio es saludable, la familia es funcional, la iglesia vive cumpliendo sus ministerios. Todo cuanto se hace como Dios lo ha establecido, entonces es un acontecimiento productivo, satisfactorio, feliz, bendito, que no se practica una vez al año, sino que este acontecimiento se practica en el diario vivir. Vivimos en el camino para la gloria de Dios. Y a mí me encanta lo que dice el libro de los Hechos. Dice que llegó el momento cuando las personas comenzaron a mirar que las gentes hacían como Cristo hizo, y entonces por primera vez las personas fueron llamados cristianos. Viva usted, por favor, en esto, que ha sido el título de este sermón para este mes: el camino correcto de la familia. Recuerda tú que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el fin es ruina, es perdición. Cierra sus ojos, incline su cabeza. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú siempre nos brindas. Hoy nos recomiendas que definitivamente hay cosas que tenemos que emprender, hacer, llevar a cabo. Que todas aquellas cosas, Señor, que tengamos que decidir hacer, que sean según lo recomienda tu verdad de este sermón. Ayúdanos, Señor, a seguir todas las direcciones que tú nos has entregado. Todas aquellas instrucciones en las cuales, Señor, incluso cada semana, al abrir, Señor, este libro como iglesia, tú nos estás enseñando. Ayúdanos, Señor, a seguir todas aquellas cosas que tú nos has dado. Creemos firmemente que haciéndolo de esa manera, entonces el resultado es que nos irá bien